Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una nueva entrega de tu espacio Susurros del Más Allá. Pónganse incómodos por un momento y quítense en el estrés del mundo exterior. Esta noche, Familia Nocturna nos comparte un relato que nos hace recordar a nuestro México. El horror no siempre viene de los monstruos lejanos, sino de las envidias y los trabajos que se ocultan en la oscuridad de los pueblos. Comencemos. Me llamo Ezequiel y esto me ocurrió en el año 2004, cuando trabajaba como guardia nocturno en un ingenio azucarero a las afueras de Veracruz. En aquellos años, el turno de madrugada era algo que los hombres con familia evitaban a toda costa. El campo de noche no es silencio, es una presencia, una respiración lenta y húmeda que sientes sobre el pecho como una losa. Una noche, faltando poco para las 3 de la mañana, la hora de los brujos del pueblo, le llaman la hora del diablo, cuando dice que el velo entre los vivos y los muertos se vuelve tan delgado que pueden empujarlo con la mano. Me llegó un olor. No era un olor normal a caña fermentada o a diésel. Era algo que se metía hasta la garganta y no salía. Aceite de motor quemado revuelto con carne vieja, como algo dulce y podrido al mismo tiempo. El tipo de olor que el cuerpo reconoce antes de que la mente, y que manda una sola señal: aléjate. En realidad no me alejé. Seguí el rastro con mi linterna, una linterna barata que esa noche parpadeó 3 veces sin razón antes de que me acercara al lugar. Llegué a la orilla del cañaveral, que colindaba con el Panteón Viejo, ese panteón que nadie visitaba, ya que cuyos muertos llevaban décadas sin que nadie les pusiera flores, sin que nadie rezara por ellos. El tipo de panteón que, según mi abuela Remedios, acumula lo que no debe. Allí, entre la maleza aplastada, como si alguien se hubiera estado arrodillando por mucho tiempo, encontré lo que ella llamó un trabajo pesado, una bolsa de plástico negra abierta hacia arriba como una ofrenda. Dentro, una bola de cabello humano, largo y oscuro. Este era ondulado con intención, no por accidente. Una manzana podrida atravesada por más de 20 alfileres negros, y los restos carbonizados eran de una prenda de ropa interior femenina. La habían quemado por los bordes, despacio, con mucho cuidado. Eso era lo más perturbador. El cuidado que habían tenido. Alguien había hecho eso con mucha paciencia y con rabia fría. El ambiente cambió de golpe por completo. No es algo que pueda explicarle a quien no lo haya sentido. El aire se volvió denso, casi sólido, como si respirar costara esfuerzo. Los insectos dejaron de sonar, todos al mismo tiempo, y yo, que nunca me había considerado un hombre miedoso, sentí algo detrás de mí que me estaba estudiando. Fue entonces cuando escuché el chiflido. No era un silbido de una persona, era largo, sostenido, como si alguien lo estirara más de lo que los pulmones humanos lo permiten, y venía de adentro del cañaveral, desde donde la linterna no alcanzaba. Tenía una intención que se sentía en la piel. Te vi, sé que estás allí, ven. Alumbré hacia los árboles al borde del cañaveral. Estaba parada entre 2 tallos de caña y la primera impresión fue que era una mujer mayor. Llevaba un rebozo oscuro enrollado hasta la barbilla y una camisa de esas de manta gruesa, abultada, como las que usan las señoras en ranchos de tierra caliente, pero no se movía como persona. Estaba completamente quieta, sin el balanceo natural que tiene una persona cuando respira, cuando existe. Bajé el haz de la luz hacia el cuerpo porque algo en su brazo derecho no cuadraba. La piel desde el codo hasta las puntas de los dedos estaba negra, no morena, no sucia, negra,
Era como el hule quemado, con venas verdes que se marcaban debajo como raíces. Los dedos estaban ligeramente separados, apuntando hacia el suelo, como si goteara, como si se estuviera pudriendo de adentro hacia afuera, pero siguiera de pie, siguiera funcionando. Me quedé paralizado exactamente el tiempo suficiente para cometer el peor error. Ella volteó a verme. No tenía cara, o sí la tenía, pero la luz de mi linterna no quería mostrarla, como si el ojo mismo se negara a procesar lo que estaba viendo. Solo recuerdo una boca demasiado grande, con demasiados dientes que se abrió para reírse. La carcajada no salió de ella, salió de todos lados al mismo tiempo. Rebotó en las paredes del metal del ingenio, en los árboles y en el suelo. Era un sonido que llenaba el espacio sin importar dónde volteara. Y entonces saltó. No corrió, no caminó, saltó. Y fue un salto antinatural de un animal y en un segundo estaba trepada en el alto de las estructuras de metal del ingenio, a más de 4 metros de alturas. Estaba en cuclillas, mirándome hacia abajo y riéndose todavía, sus dedos negros enrollados alrededor de la viga. Eché a correr, gritaba mientras corría, todas las groserías que me sabía, porque eso es lo que dicen los viejos que hay que hacer, llenar el aire de palabras gruesas y violentas para que lo malo no se te pegue. Esto es para que sepa que no eres una presa fácil. No sé si funcionó o si simplemente ella me dejó ir. Me encerré en la caseta de seguridad, empujé el escritorio contra la puerta y me senté en el suelo contra la espalda contra la pared del fondo. Durante el resto de la noche escuché como si algo rascaba las paredes, no como animal, como uñas largas, pacientes, que pasaban de una pared a la siguiente sin prisa, y de vez en cuando un golpe en el vidrio, uno solo, como si quisiera que yo supiera que seguía ahí. Cuando amaneció y el cielo se puso gris, el sonido paró. Salí de allí. El trabajo que había encontrado en el cañaveral ya no estaba, ni la bolsa, ni la manzana, ni el cabello, ni las cenizas de la prenda, como si nunca hubieran estado allí, pero en el vidrio de la caseta, a la altura de una mano adulta, había una marca, la silueta perfecta de una palma con los dedos extendidos, hecha con tierra negra prensada contra el cristal. Esta estaba desde afuera. La tallé con alcohol esa misma mañana y con jabón al día siguiente y con cloro la semana después. Nunca desapareció del todo, siempre quedaba el contorno como algo grabado en el vidrio. Cuando llegué a casa y le conté esto a mi tía Soledad, que había aprendido de limpias y protecciones con una señora, ella me escuchó sin interrumpirme, con las manos quietas sobre la mesa y los ojos cerrados. Cuando yo terminé, abrió los ojos y me dijo: «Tuviste suerte de que no te respondiera el chiflido. Los que responden no regresan solos». Me dio una limpia esa misma tarde, me hizo tomar un té amargo que no supe que era solo para la fiebre y me advirtió que el cansancio que sentía, ese peso en los huesos, ese sueño que no descansaba, podía durarme durante semanas. «Ese es el precio», dijo ella, «por haber metido las narices donde no tenían que meterlas. Ese trabajo no era para ti, pero ella te vio». Renuncié al turno nocturno esa misma semana. El guardia que me reemplazó duró 3 días antes de pedir el cambio de turno. No me dijo el por qué, pero en realidad no tuve que preguntarle. Familia Nocturna, nosotros continuamos con la siguiente historia que nos comparte el testimonio de una mujer que fue a uno de los pueblos a buscar respuestas y en realidad encontró algo que no estaba buscando. Se llama Remedios y nos pidió que aclaráramos una cosa antes de empezar. Ella no era creyente antes de este viaje.
no creen absolutamente nada de lo que van a escuchar. Así que suscríbanse para escuchar más relatos de susurros del más allá. Remedios tenía 33 años cuando su hermano menor empezó a morirse sin razón. No es una forma de hablar. Los médicos usaron exactamente esas palabras o versiones de ellas. No encontramos la causa. Los estudios salen limpios. Clínicamente, él no debería estar así. Marcos tenía 28 años, era albañil, no fumaba, no bebía desde los 23, cuando hizo una promesa que la cumplió, y sin embargo, en el transcurso de 4 meses, pasó de cargar bultos de cemento a no poder subir ni una escalera porque le fallaran las piernas. Adelgazó 17 kilos, el pelo se le cayó en mechones, no de manera uniforme, en parches, como si alguien se lo hubiera arrancado por los puños. Los ojos se le pusieron amarillos durante 3 semanas y luego, sin explicación, volvieron a su color normal. Los médicos dijeron estrés severo. La mamá de Remedios dijo otra cosa. Su mamá se llamaba Consuelo y había nacido en un pueblo del norte de Oaxaca llamado San Isidro, Yucuyo, un lugar tan pequeño donde el autobús pasaba solo 3 veces por semana y la señal del celular llegaba caprichosamente, según el viento. Consuelo había salido de allí a los 16 años, se había casado en Puebla, había criado a sus hijos en la ciudad, y en 40 años nunca había hablado bien de su pueblo natal. Lo mencionaba muy poco. Cuando alguien le preguntaba de dónde era, decía de Oaxaca y cambiaba rápidamente el tema. Pero cuando vio a Marcos en la cama del hospital con tubos y los estudios no decían absolutamente nada, Consuelo se quedó quieta en un momento demasiado largo y dijo en voz baja, casi para ella misma, «Esto lo conozco». Esa noche le dijo a Remedios que había una mujer en Yucuyo, una señora de edad que vivía sola en las afueras del pueblo, cerca del cerro, que esa mujer cobraba favores, que hacía años antes de que Consuelo se fuera. Alguien del pueblo había tenido un pleito con una familia Salazar por un terreno, y que ese alguien, decían, había ido a ver a esa mujer. ¿Y la mujer sigue viva?, preguntó Remedios. Consuelo tardó en responder. Esa mujer siempre ha estado viva, dijo ella. Que yo recuerde, siempre ha tenido la misma edad. Remedios no creyó ninguna sola palabra, pero Marcos sin diagnóstico y seguía perdiéndose, y ella habría ido hasta el fin del mundo con tal de encontrar algo, lo que fuera, que le explicara lo que en realidad estaba sucediendo. Ella tomó el autobús hacia Oaxaca, luego una combi que tardó más de 3 horas en llegar a un crucero de terracería, luego un aventón en la caja de una camioneta que la dejó a 2 kilómetros de Yucuyo al anochecer. Y ella caminó el resto. El pueblo era exactamente como lo imaginaba. Las casas de adobe pintadas de colores que alguna vez habían sido brillantes, perros que la miraban sin ladrar, un olor a leña y a tierra mojada. Un señor que barría su banqueta la vio llegar y no dijo absolutamente nada, solo siguió barriendo con los ojos fijos en el suelo. Encontró posada en la casa de una señora llamada Petra, que le rentaba un cuarto con una cama y sin preguntas. Cuando Remedios mencionó que había ido a ver a la mujer del cerro, Petra dejó de moverse. Estaba picando cebolla en la cocina y simplemente paró con el cuchillo en el aire y no dijo nada durante varios segundos. Entonces ella preguntó, ¿y quién es ella? Mi mamá Consuelo Salazar, de aquí. Petra dejó el cuchillo sobre la tabla y se secó las manos en el delantal. Su mamá tuvo suerte de irse, dijo ella, y usted debería irse mañana antes de que amanezca, si va a ir esta noche.
¿Y por qué antes que amanezca? Petra no respondió, le sirvió la cena y no volvió a hablar más del tema. La mujer del cerro se llamaba, según le explicó un muchacho del pueblo que Remedios se encontró fumando afuera de la tienda, doña Celestina. El muchacho tenía como 16 años y hablaba con una mezcla de burla y miedo que tienen los jóvenes cuando saben que algo es serio, pero que no quieren parecer lo que sabe. Todo el mundo llega a ella, dijo él. La mitad del pueblo le debe algo, pero hay que tener cuidado con lo que se habla con ella y con lo que pides, porque ella siempre lo cobra. ¿Y qué cobra? El muchacho tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó. Depende de lo que quieras. A veces cobra dinero, a veces cobra una cosa tuya, a veces, él hizo una pausa, cobra algo de alguien que tú quieres. Por eso hay gente que va y hay gente que prefiere dejar morir a los suyos antes de irse. Lo dijo sin dramatismo, como alguien que explica el precio del maíz. Remedios fue esa noche. La casa de doña Celestina estaba al final de un camino de tierra que subía por la falda del cerro, entre milpas abandonadas y magueyes que en la oscuridad parecían figuras agachadas. No había luz eléctrica en esa parte del camino, solo la linterna del celular de Remedios, que al llegar a 100 metros de la casa empezó a fallar. La pantalla se oscureció, se encendió y luego se quedó con un brillo mínimo, suficiente para ver el suelo, pero no mucho más. La casa tenía luz, una luz anaranjada, de vela o de ocote, que se filtraba por debajo de la puerta y por una ventana pequeña sin vidrio. Esta estaba cubierta con una tela. Remedios tocó. La puerta se abrió antes de que ella terminara de tocar, como si hubieran estado esperando del otro lado con la mano en el picaporte. Doña Celestina era una mujer pequeña. Eso fue lo primero que notó Remedios, que era pequeña, de huesos finos, con cabello completamente blanco y recogido con una trenza larga que caía por la espalda. Vestía una blusa bordada de esas de Oaxaca, negra, con flores de colores, y una falda larga y oscura. Sus manos, cuando abrió la puerta, eran manos de anciana, arrugadas y manchadas, con los nudillos prominentes, pero sus ojos no eran ojos de anciana, eran ojos negros, sin ninguna nube, sin el cansancio que tienen los ojos viejos. Ojos que miraban con una claridad que incomodaba. Era como si viera algo además de lo que estaba enfrente. «Ya sé por qué vienes», dijo sin saludar. «Entra». El interior de la casa era una sola habitación. Olía a copal y a hierbas secas y a algo animal que Remedios no supo identificar. En las paredes habían atadas plantas y colgado boca abajo frascos oscuros en un estante de madera, una imagen de San Cipriano con velas encendidas a los pies y cosas que Remedios prefirió no ver con determinación. En el centro del cuarto había una mesa baja y 2 sillas. Se sentaron. Doña Celestina la miró un momento en silencio, con las manos juntas sobre la mesa. Luego dijo: «El trabajo que le pusieron contra tu hermano lleva 5 meses. Lo pusieron en una encrucijada en tierra. Lleva su nombre escrito, un pedazo de ropa y una firma que reconozco». Remedios sintió que el estómago se le caía. «¿Quién lo hizo?», preguntó. «Eso no te lo voy a decir, porque si te lo digo, vas a hacer algo con eso. Y lo que hagas va a traer más daño que el que ya hay. Lo que importa ahora es que si quieres que lo deshaga o no». «Claro que quiero». Doña Celestina asintió despacio. «Puedo deshacerlo, pero necesito que entiendas algo antes de que digas que sí. Cuando se deshace un trabajo, el mal se regresa.
regresa a quien lo mandó a poner. Yo no lo mando, simplemente se libera y él vuelve por donde vino. Hizo una pausa. Lo que le pasa a esa persona después no es mi responsabilidad ni la tuya. ¿Entendido? Remedios pensó en Marcos, en la cama en el hospital, en los 17 kilos perdidos, en los mechones de cabello sobre la almohada. Entendido, dijo Remedios. Lo que siguió duró casi 2 horas y Remedios lo contó con la voz de que repasa algo que no termina de procesar. Doña Celestina la hizo salir al patio trasero de la casa, un espacio pequeño de tierra apisonada rodeado de pencas. Allí, a la luz de las 3 velas negras clavadas en el suelo en un triángulo, la mujer trabajó. Habló en la lengua en la que Remedios no reconoció y que no sonaba a zapoteco ni a ninguna lengua indígena que había escuchado. Era algo más gutural, algo más descontinuo, con pausas largas donde el silencio se volvía espeso. Ella quemó cosas en un comal de barro, hierbas, lo que parecía ser cabello, polvo de colores. Remedios en realidad no identificó absolutamente nada. Trazó en el suelo con algo que podía haber sido ceniza o cal, una figura que en la oscuridad Remedios no pudo ver completamente, pero tenía la forma aproximadamente de una persona extendida. En determinado momento, doña Celestina se detuvo, se quedó completamente inmóvil, con los brazos extendidos hacia el suelo, y Remedios escuchó algo, un sonido que venía de afuera del patio, del otro lado de la pared, desde la oscuridad del cerro. Un sonido que tardó varios segundos en identificar porque su cerebro se negaba a clasificarlo correctamente. Alguien llorando, pero llorando mal, con un ritmo equivocado, demasiado regular, como una grabación en un loop. No voltees, le dijo doña Celestina sin moverse. Pase lo que pase afuera, no voltees. Remedios no volteó, clavó los ojos en las velas y contó sus respiraciones, y en realidad no volteó, aunque el llanto siguió, aunque en un momento dado se acercó tanto que juraba que estaba del otro lado de la pared, a menos de 2 metros. Aunque en algún punto el llanto se convirtió en otra cosa, en algo que sonaba como su nombre, pronunciado con una voz que no era de nadie que ella conociera. Luego paró. Doña Celestina bajó los brazos, recogió las velas del suelo, las apagó entre los dedos sin quejarse y dijo: «Ya está». De regreso en la habitación, mientras Remedios temblaba con un té entre las manos que le había dado la señora, preparado sin que ella se lo pidiera, doña Celestina le dijo 3 cosas. La primera, que el trabajo sobre su hermano estaba roto y que Marcos comenzaría a mejorar en menos de una semana. La segunda era que Remedios no debía regresar a Yucuyo. Nunca, pero nunca, que lo que había llamado afuera del patio esa noche le había visto la cara y que si regresaba era como presentarse voluntariamente. La tercera, y esta fue la que Remedios tardó más en repetir, la que contó con la voz más baja y fue el cobro. Doña Celestina no le pidió dinero, no le pidió ningún objeto. Le dijo que el cobro sería uno solo, que llegaría en su momento, que Remedios no sabría ni cuándo ni en qué forma, pero que cuando llegara lo reconociera. «¿Y si no quiero pagar?», preguntó Remedios. La vieja la miró con esos ojos que no eran ojos de anciana. «Ya aceptaste antes de preguntar», dijo simplemente. Marcos mejoró en 5 días. Los médicos no tuvieron explicación aparente. Dijo que a veces el cuerpo hace esas cosas, que el sistema inmune tiene mecanismos que la ciencia todavía no comprende del todo.
Le dijeron que le daban de altas en 2 semanas. Recuperó el peso en 3 meses. El pelo le volvió a crecer. Remedios no le dijo a nadie dónde había ido ni qué había hecho, solo a su mamá, que la escuchó en silencio y al final le dijo: «Ojalá no hayas prometido nada». «No prometí nada», Consuelo la miró en un momento. «Ella no necesita que prometas», dijo. Eso fue hace 2 años. Hasta donde sabe Remedios, el cobro no ha llegado todavía. Eso es lo que le pesa más. Vivir con ese peso que en algún lugar del pecho, ese conocimiento de que hay algo pendiente que tiene nombre, que está esperando su momento y que llegará de una forma que no podrá prepararse para recibir, pero no sabe qué forma tiene. No se escribió su historia porque dijo que quería que alguien más lo supiera, por si algún día ella simplemente desaparece o cambia o deja de ser quien es, para que haya un registro. Familia nocturna, si alguna vez se encuentras en un pueblo que no aparece en el mapa y alguien les menciona de una mujer que vive cerca del cerro, dense la vuelta, ya que no sabes cuánto valdrá tu promesa. Antes de que cierren los ojos, denle suscribir a la campanita y a todo, porque la próxima entrega ya está esperando. Igual, hay algo más que lleva rato esperando fuera de su cuarto. Buenas noches, esto fue Susurros del Más Allá. Hasta la próxima.